Bueno, ahí tienen a Juan Luis Guerra y su orquesta 440 y la bilirruina. Muy movida. Muy buenas noches, amigos oyentes y televidentes. Es un placer estar nuevamente con ustedes aquí en su programa Cuentas Claras. Gracias por esa gentileza. Hoy tenemos un programa que creo que va a ser un poquito especial por el tema que vamos a tratar. Y como creo que se va a extender un poquito, porque cuando llega el momento de defender principios, yo no claudico. Así que vamos a entrar de lleno al programa, pero antes que nada, los invito a analizar la frase de la noche de hoy. Pónmela en pantalla. Miren quién tenemos, a Buda. Si la memoria no me falla, su nombre era Siddhartha Gautama, el Buda. Sentenció: domina tus palabras, domina tus pensamientos, no hagas daño a nadie, sigue fielmente estas indicaciones y avanzarás en el camino de los sabios. Sujeta las palabras, sujeta tus pensamientos, sujeta tus emociones contra el prójimo. Es el camino de los sabios. ¿Y quién más que el Buda para darnos ese consejo? Esos hombres que marcaron la historia de la humanidad con su sabiduría, con sus enseñanzas, con su forma de ver el mundo, con sus sabios consejos. Ahí está, apúntelo. Domina tus palabras, domina tus pensamientos, no hagas daño a nadie. Sigue fielmente estas indicaciones y avanzarás en el camino de los sabios. Gracias, amigo director. Sea sabio, no sea un hombre común y cualquiera, sea sabio. Bueno, oye, me ha gustado la selección de esa gota de nostalgia que nuestro director ha seleccionado. Pónmela en pantalla. El maravilloso Teatro Bellavista. Todavía está ahí, el solar vacío después que lo tumbaron. En toda la esquina ahí, acabando Bellavista y empezando, iniciando tanto Caledonia como el barrio La Exposición. Como dato curioso, aquellos que recuerdan ese teatro, ese cine, tenía una columna muy hermosa, muy bien decorada con mosaiquitos, una columna que era la que le daba, le permitía sostener el techo de esa parte frontal. Una obra de arquitectura e ingeniería de sus constructores. Logró crear con una sola columna un alero bastante extenso, amplio y hermoso. Ahí está, de ese Panamá que se nos fue, cuando en Panamá abundaban los cines, porque ese era el modo de distracción de la familia. Había cine por todos lados. Donde usted iba, había un cine. Pero bueno, ya esa sana costumbre se perdió, y más esos maravillosos espacios como el Teatro Bellavista. Gracias, amigo director. Bien, los invito a ver el segmento El Ascensor, a ver a quién se elogia en la noche de hoy por su buen desempeño y a quién se censura. Carlos Rubio, ministro de Gobierno, menos 30 puntos. La situación delictiva en las cárceles pasa por uno de los peores momentos tras el regreso a la democracia. Federico Honberg, Contralor,
menos 10 puntos. Será investigado por la Procuraduría de la Administración por el cambio de nombre de la partida de la planilla de la Asamblea de Diputados. Para un sin rostro, funcionario público, 0 puntos. Unos 97 conductores del Estado serán sancionados por uso indebido de vehículos durante los carnavales. Eida Varela de Chinchilla, ministra de Economía y Finanzas, más 10 puntos. Panamá logró que Moody's recalifique el riesgo de emisiones a corto plazo. Roberto Meana, administrador de la ASEP, más 30 puntos. Ordenó a ETESA explicar la necesidad de construir la cuarta línea de transmisión. Bien. El caso Martinelli. Martinelli es un empresario político que levanta muchas pasiones en contra y a favor. Llegó y tiene a la vida política y tiene una presencia política, mucha o poca, de acuerdo a como usted lo vea. Tiene una presencia en esta campaña que estamos atravesando. Ayer dije que a juicio mío, el único evento que podía variar la campaña, es decir, la emigración de un sector de los votantes hacia otro, era el caso Martinelli. Porque no hay otro evento en el horizonte que pueda motivar a algunas personas a radicalizarse o a emigrar, de acuerdo a cómo la administración electoral decida su futuro político en estos momentos. Fíjense que no estoy hablando del caso del sistema penal acusatorio, estoy hablando del caso político. Es candidato a 2 puestos de elección, a la alcaldía y a la diputación por el circuito 88. Martinelli hoy se encuentra en una situación de incertidumbre frente a los procesos que tiene, la manipulación que se están haciendo y el respeto o no que se haga del debido proceso, de las garantías constitucionales y de los derechos humanos. Y voy a hacer un pequeño paréntesis. Nosotros, los seres humanos pensantes, es cierto que estamos llenos de pasiones, pero en momentos en que los principios están en juego, uno debe de archivar las emociones del corazón y pensar con la cabeza fría, porque hay circunstancias que exigen que nosotros tomemos posición, tomemos una decisión frente a acontecimientos que a juicio mío, y soy muy sincero y ustedes saben que lo soy, cuando en este caso yo veo que se está jugando con la administración de justicia y en este caso con la administración de justicia electoral. Yo soy un hombre de principios. Si yo tengo que defender a alguien que ha adversado porque se le violan sus derechos humanos, se le violan sus principios por situaciones coyunturales, no tengan ni la menor duda que saldré a defenderlo. ¿Por qué? Porque tiene que ser el norte de la conducta de los seres humanos. Todos aquellos que en algún momento de nuestra vida fuimos profundos adversarios de algún gobierno de turno y fuimos perseguidos y se nos pisotearon nuestros derechos fundamentales, nuestras garantías constitucionales, nuestros derechos humanos, y tuvimos que vivir en esos momentos en una incertidumbre. Como persona tenemos que hacer un alto y valorar
algunas conductas que vienen de la administración de justicia frente a determinados personajes. Y valga que hoy sea Martinelli una persona harto conocido, que todo el mundo está pendiente, los que están a favor y en contra, a ver cuál es el desenlace de su situación. Por eso vamos a tomarlo como referencia en la noche de hoy. Ricardo Martinelli, por decisión propia, se fue de Panamá, sencillamente porque él consideró que las circunstancias políticas que se le venían encima en la administración Varela no eran las más adecuadas ni había las garantías. Se desató una ola de señalamientos, algunos con justificados motivos, otros que al final del camino nos han dejado un sabor amargo en la boca, después que Adela Coriat, en un artículo de investigación en La Estrella de Panamá, nos dijo al país entero que había habido manipulación de la justicia mediante una procuraduría paralela que había levantado casos que no eran sostenibles en un tribunal porque inclusive carecían de auditorías hechas por la Contraloría, que es lo que le puede dar el sostén legal a los casos de peculado, de haberse llevado fondos públicos. Pero en ese camino se hicieron muchos señalamientos, se afectaron a muchas familias, se denigraron a muchas personas. Se partió del principio de que todo el que había estado ligado al gobierno Martinelli era pillo, ladrón y delincuente. Sobre esa base se creó un ambiente totalmente adverso. Y como yo siempre he dicho, Cambio Democrático no supo en estos 4 años y medio, casi ya 5, abordar el fenómeno por el cual estaba atravesando y poderle responder políticamente a sus adversarios. En política las equivocaciones se pagan caro. Las equivocaciones de Cambio Democrático la están pagando muy caro. Ayer hicimos la presentación de una encuesta y yo dije, palabras más, palabras menos, que el piso que aparentemente es el piso y el techo de aceptación de intención de voto de Cambio Democrático era el resultado de su falta de actividad en la defensa de sus postulados y de sus personas en todo este lapso de administración de Varela, unido a la traición que le hicieron los diputados que solamente viven para los centavos del día. Hoy el señor Martinelli es candidato a la alcaldía y a una diputación por el circuito 88. Candidaturas que pasaron por unas internas y por una postulación de Cambio Democrático. Postulación que en boca del presidente del Tribunal Electoral dice que su candidatura está en firme. Ponme al presidente del Tribunal Electoral a ver, no. Ponme el video del presidente del Tribunal Electoral que dice que la candidatura de Ricardo Martinelli está en firme. Su residencia ante el Tribunal Electoral declarada en tal barrio, en tal calle, en tal lugar. Entonces, eso es lo que se toma en cuenta para determinar el tema de la postulación. Como usted indicó, en el caso del presidente Martinelli, ese póstulo a lo interno del Partido Cambio Democrático en su primaria para el cargo de diputado, ganó, y además, aún así, la ley permite que el que considere que esa postulación es ilegal o es irregular, la impugne. En el caso de él,
no fue impugnada su postulación como el cargo de diputado. Ni su residencia. Ni su residencia tampoco, porque hay un periodo para impugnar. Y ya pasó el periodo. Y ya venció el periodo, una vez vencido ese periodo, está en firme esa postulación. ¿Y la de la alcaldía? Y él está en proceso ahora de recoger firme. El presidente del Tribunal Electoral, el licenciado Araúz, dice que la candidatura de Martinelli está en firme porque no fue impugnada. Ni su proceso para ser elegido y su proclamación, ni su residencia. Hoy se está discutiendo el asunto de la residencia en un manejo que para algunos no es correcto, que se fuerce el derecho, porque forzar el derecho y permitirlo nosotros es un pecado, porque mañana podemos ser nosotros. El magistrado presidente del Tribunal Electoral dice que al no ser impugnado su candidatura está en firme. Ustedes están viendo en pantalla un documento oficial del Tribunal Electoral de la República de Panamá. Documento suscrito por el director nacional de organización electoral, el señor Osman Valdés, en el cual certifica la residencia de Ricardo Martinelli, en su casa de siempre allá en San Francisco. Ese es el documento base que sirve para la postulación de Martinelli como candidato para diputado y para participar en una campaña política. Y paso a explicar. Se está discutiendo si tiene o no residencia porque él estuvo en el exterior, y eso es harto conocido por todos nosotros, producto de las circunstancias y de su decisión. ¿Qué es la residencia? Porque es que aquí creen que usted y yo no hemos ido a una universidad ni sabemos leer y escribir. La ley electoral dice que un año antes de las votaciones se cierra el padrón electoral. Usted tiene hasta ese momento para hacer el cambio de residencia, para poder ser incluido en el padrón electoral vigente y asignársele un centro de votación y una mesa en ese centro de votación. Es decir, la residencia en el caso electoral no es nada más que el empadronamiento que usted tiene para que a usted se le asigne un centro de votación y dentro de ese centro una mesa para votar. Y esa residencia electoral que usted denuncia, yo vivo en tal lugar, le permite a usted en esa circunscripción electoral ser candidato, porque usted declaró que usted vive en ese lugar. Al no ser impugnado el padrón electoral, en el caso suyo de la declaración de su lugar de residencia, usted tiene residencia. Esa es la ley, no es otra. El señor Martinelli no fue impugnada su residencia en el padrón electoral, ni fueron impugnados sus candidaturas. Está en firme, tal y como lo dijo, y ustedes lo escucharon, el presidente del Tribunal Electoral de la República de Panamá. Sin embargo, hubo de parte de sus opositores un recurso de impugnación que fue rechazado por extemporáneo y volvió a repetirse, y es lo que mantiene ahora esta incertidumbre en la campaña de Martinelli y sus seguidores. Si tiene o no tiene residencia. Residencia la tiene porque no fue impugnada, primero. Y segundo, porque en el caso electoral, vuelvo y lo digo, la residencia es única y exclusivamente para empadronarse
para tener un lugar donde se te van a asignar el centro y la mesa de votación. Por eso es que hay personas que trabajan en Panamá en política gubernamental durante 4 años y medio, como ha pasado con varios ministros, y saltan, dejan la cartera ministerial y se candidatizan por cualquier lugar del interior de la República sobre la base que ellos tienen la residencia allá. Ejemplo, el señor Carles, que fue ministro de Trabajo, hasta hace poco abandona el ministerio y se candidatiza por Coclé, porque él está haciendo uso de su derecho, el exministro Carles. ¿Y cuál es su derecho? Que él tiene una residencia política en Coclé, que le ha permitido a él ser candidato por el partido panameñista para ver si sale como diputado. Sin embargo, a juicio mío, y puedo equivocarme, se está forzando el derecho. Porque a pesar de esas declaraciones iniciales que hizo el presidente del Tribunal Electoral, ahora, como diría mi amigo Olimpo Sainz, reculó, o están reculando los magistrados del Tribunal Electoral. ¿Por qué? Yo creo que ellos o están presionando los votos de Cambio Democrático como efectivamente para tener resultados como los magistrados que ya se votó por ellos, o después que le hicieron el favor, ahora van a pasar factura porque al final del camino el perseguido de Varela no puede salir como alcalde porque sencillamente Varela entonces no hizo nada. Entonces este es un jueguito político que a juicio mío los copartidarios de Martinelli no supieron abordarlo en su debido momento para hacer su defensa y sentar las bases para que esto no sucediera. Ponme en pantalla. En el diario Crítica aparece hoy esa noticia: magistrados ceden a presiones del Ejecutivo para impedir candidatura del señor Ricardo Martinelli. Si esto es cierto, que creo que lo es, producto del manejo que están teniendo dentro del Tribunal Electoral, estamos en una situación gravísima. La injerencia del Ejecutivo en un órgano que tiene que ser árbitro y que en esta campaña pasó de ser árbitro a un actor principal, tomando partido político contra muchas personas. Entonces, si a usted, habiendo cumplido los requisitos de ley de estar en el padrón electoral, de no haber sido impugnado, de tener en firme su candidatura, a usted se le anulan por manejos políticos, cuando una de las causales de anulación es que usted esté inhabilitado políticamente, a usted se le violan sus derechos fundamentales, que es donde yo voy a llegar. Por eso dije, voy a tomar el caso Martinelli porque es emblemático, porque todos aquellos que hemos pasado por esa situación no queremos que se vuelva a repetir. Cuando a usted se le anulan el derecho de ser elegido, que es un derecho fundamental, y los derechos políticos es elegir y ser elegido, es decir, poder postularse y poder votar, que solamente están limitados a aquellos que fueron condenados y se les suspende momentáneamente hasta que cumplan su condena y no lo pueden ejercer porque esa es parte de la pena que a usted le impone después de un juicio
hecho por el Estado, juicio que no ha culminado, entonces a usted lo están condenando de antemano. Le están violando sus derechos fundamentales. Dije que al margen de las consideraciones que usted pueda tener frente al señor Martinelli, si usted simpatiza con él o está en contra. Eso en estos momentos es totalmente irrelevante. Y para mí es irrelevante en estos momentos porque estamos hablando de principios básicos y fundamentales. Yo he venido denunciando desde hace 2 años que se cometió un exabrupto con las reformas electorales. Fueron a buscar el dinero del Estado y cedieron e hicieron un mamotreto de reformas electorales que hoy se constituyen un código electoral totalmente violatorio a los principios fundamentales, que atenta contra la libertad, que atenta contra la libertad de expresión, que atenta contra la participación democrática, que encajona y manipula a los actores, llámese candidatos o votantes. Es una campaña política en la cual los candidatos solamente pueden emitir su voto y nosotros los actores fundamentales, los votantes, no podemos emitir nuestros criterios ni nuestros puntos de vista. Y los actores que son los políticos que se están ofertando también están limitados. Esa payasada al cual nos han llevado de debates presidenciales y de vicepresidente que se constituyen en un examen oral, televisivo, de un alumno de 6º año, eso no es política. Eso es manipulación. Ese es cercenar la libertad que tienen los 7 distinguidos caballeros y damas de expresar sus puntos de vista adversos, contrarios y de censura hacia sus opositores políticos. No lo pueden hacer. Entonces, ¿qué clase de política es esta en el que el Tribunal Electoral, haciendo uso de la reforma que aprobaron los diputados que fueron por el dinero y por la organización que hicieron con la ley para apoderarse de los partidos, ser los primeros en la nómina, poder de decidir de a dedo los que iban a hacer la oferta electoral? Hoy nos encontramos a una campaña política totalmente distorsionada. Pero volvamos al tema. Cuando Manuel Antonio Noriega Moreno pidió su jubilación estando preso en los Estados Unidos, aquí muchas personas saltaron y dijeron que él no merecía una jubilación de la Caja del Seguro Social y que no se le debería dar. Yo públicamente dije que estaba en contra de esa posición, porque si él había pagado su cuota en la Caja del Seguro Social, él tenía, si era su obligación pagarla, tenía el derecho de recibirla. Y que si nosotros en algún momento le cercenábamos el derecho a la jubilación de alguien que había cumplido con sus obligaciones, abríamos la puerta para que a cualquiera de nosotros se nos negase posteriormente. Porque hay cosas de principio. Y traigo a Noriega porque yo levanté mi voz y dije que era un exabrupto lo que esos 4 pendejos, habladores de siempre, que se creen que las 4 babosadas que hablan supuestamente a nombre de nosotros son válidas. Hay principios que no se pueden dejar de defender. El principio de elegir y de ser elegido, me guste o no me guste, tengo que respetarlo y es la ley la que indica
cuando usted se le suspende. Pero no es el capricho político el que puede decidir, como están decidiendo ahora, por caprichos políticos, la manipulación de esta campaña. Y tengo que levantar mi voz, como la he estado levantando en estos días y señalando. Ejemplo, la señora Cira Valdés, candidata por Bellavista a un puesto de elección popular, nos dice, tenemos un presidente en relación a este caso de la residencia, y que yo estoy diciendo que la residencia en el caso electoral es para ser empadronado y que te exige a ti un año antes denunciar dónde estás si no se presume que no has cambiado de residencia. Tenemos un presidente, dice Cira Valdés, que vive en Bellavista, Panamá, pero vota en PC, porque su residencia está política en PC, pero su residencia física es la avenida Balboa. O yo me equivoco y pego mentira. Los diputados de Bocas del Toro, estamos hablando de Mario Miller de Cambio Democrático y de Vinicio Robinson del PRD, viven en Panamá, pero votan en Changuinola. Claro, y no solamente votan allá, sino que son candidatos por esos dos partidos a la reelección. Y viven en Panamá. Luis Ernesto Carle, el ex ministro de Trabajo, que quiere representar el circuito 2-3, que es Natá, La Pintada y Olá, vive en Panamá. Si esa era su área de trabajo durante 4 años y medio, casi 5 años, pero su residencia política, por las vinculaciones personales que permite el Código Electoral, es allá, en Natá, La Pintada y Olá, y es candidato por el partido panameñista, habiendo vivido en Panamá, inclusive menos tiempo del año que manda el Código Electoral. Entonces, nosotros estamos frente a una situación muy delicada, y yo la he venido repitiendo hace 2 años. Fueron a buscar dinero los diputados y se dieron todo para que la élite que nos tiene aprisionados a todos los panameños manejase esta campaña política para seguir esquilmando los fondos públicos en asocio con esos malos panameños llamados políticos inescrupulosos. Pero hay casos y casos. Hay un caso que yo denuncié ayer, pónmelo en pantalla. Cuando yo leí ayer, porque estamos hablando de política y de los exabruptos del Tribunal Electoral, cuando usted lee que al candidato por el 8-8 Limpo Sáenz, el Tribunal Electoral le paró a los activistas porque no podían repartir una volante, porque no tenían permiso. Yo pregunto, ¿qué clase de democracia es esta que yo no puedo repartir una volante de promoción a mi candidato porque el Tribunal Electoral no le da la gana? Ese exabrupto se cometió ayer. Esa limitación a la libertad de expresión, esa limitación al concurso político, esa limitación al sano juicio que debe haber en una campaña política. Hoy tenemos otro caso, el caso del candidato por Arraiján, Manuel Murillo. Para que ustedes vean que lo que yo dije al inicio sobre la violación del debido proceso, las garantías constitucionales y el derecho de elegir y ser elegido del señor Martinelli, yo no me estoy equivocando. El señor Murillo va por el partido Alianza, que usted puede estar de acuerdo con Alianza o no, esa es su libertad
como la libertad del señor Murillo es de candidatizarse. ¿Qué dice la ley? La ley electoral dice que usted no puede llegar y en una servidumbre, en un poste de luz, en un semáforo, en un cordón de la calle, poner la publicidad porque son espacios públicos. Y aquí hay un dato muy curioso. El señor Murillo puso unas vallas en unos andamios que previamente habían sido instalados por una empresa que tenía autorización y paga los impuestos al municipio de Arraiján. Es decir, espacios publicitarios autorizados porque pagan sus impuestos al municipio de Arraiján. Y el empresario alquiló el espacio porque él tiene todo el derecho del mundo y la ley le asiste a alquilar sus andamios porque ese es su negocio. Al señor Murillo le tumbaron el Tribunal Electoral su publicidad sobre la base que estaba en espacios públicos y dice el Tribunal Electoral, en esa carta que ustedes ven en azul, que una cosa es la publicidad económica de promoción de artículos y otra cosa es la publicidad política. Pero es que yo estoy alquilando un espacio y para el empresario que tiene el espacio y que tiene su negocio al día y que paga sus impuestos, Murillo es un cliente. Es un cliente que pagó por un espacio y yo se lo alquilé. Entonces aquí estamos frente al absurdo de los absurdos. En este drama político que nos ha sometido la Asamblea de Diputados y que el Tribunal Electoral, dentro de su inmensa sabiduría, complementa y alarga, legislando por decretos. Y vamos a resumir. La residencia, en el caso electoral, se exige si usted va a cambiar un año antes. Si no, se presume que usted sigue viviendo en ese lugar porque es un problema de empadronamiento para sacar un padrón electoral actualizado. No es residencia física porque aquellos que estudian, aquellos que viajan, aquellos que tienen actividades internacionales salen y entran, y si usted lo mide con la varita que está midiendo el Tribunal Electoral hoy, ninguno de ellos puede ser candidato. Sino que me digan el Tribunal Electoral por qué el señor Carles es el candidato por Olay La Pintada, cuando él vivía aquí en Panamá siendo ministro de Trabajo. Ah, porque él tiene su residencia política allá. ¿Por qué que me diga el Tribunal Electoral si todos los días va la Guardia Presidencial a buscar a Varela a la avenida Balboa, en donde tiene un apartamento lujoso, pero su residencia política está en PC y vota allá? Entonces, yo creo, señores del Tribunal Electoral, que no somos ignorantes. Yo no sé ustedes, si ustedes van a seguir permitiendo que estos señores hagan lo que les dé la gana, interpreten las leyes en forma contraria al buen sentido, cuando sus amos se los exigen y cuando ellos quieren torcer, manipular y redirigir las campañas políticas. He dicho que nosotros hemos vuelto al 10 de octubre de 1968, en que 4 familias mandaban en este país y los demás teníamos que hacerle el mandado. Estamos, después del 5 de mayo, en la madrugada del 11 de octubre, pero con una gran diferencia. No hay árbitro.
Y a todo el que le digo esto, le estoy señalando que esa luz que va a salir en el horizonte del día 6, porque siempre una noche oscura tiene la luz benéfica del sol, en este caso no va a ser una luz benéfica, va a ser ardiente, porque estamos abriendo la puerta del infierno en Panamá, del enfrentamiento entre hermanos, producto de la manipulación de las 4 familias que nos tienen prisioneros, que han hecho un andamiaje, una jaula, en las cuales nos quieren aprisionar y que la última verja la van a poner el 5 de mayo de este año. Nos están empujando al mismo drama de esos países que están hoy convulsos como Nicaragua y como Venezuela. Y acuérdense de lo que les voy a decir. El 2 de julio, 24 horas después que Varela deje la presidencia, deje la presidencia, a usted le va a venir el 18% de aumento de la luz, porque una de las 4 familias necesita que nos saquen hasta la última gota de sangre para enriquecer sus arcas, porque ahora él es generador de luz por hidrocarburos. Y tenemos nosotros que pagar los 500 millones de esa línea de conducción eléctrica para que él haga su luz y te la ponga en la puerta de tu casa, y tú de idiota se la tienes que pagar hasta el fin de tus días. Esa situación la van a culminar el 5 de mayo de este año, y están haciendo todo lo posible por llevarnos al matadero. Ya hicieron el cadalso. Y yo hablo de principio, y tomé la excusa de Martinelli porque es el caso más emblemático. Y para terminar, tú vas a condenar a un hombre sobre la base que dio la orden de pinchar, pero el que cometió el delito, el que pinchó, lo tienes premiado con $10,000 por mes en la Comisión Interamericana de Defensa en Washington. Por eso tenemos un mal sabor y no creemos en esta administración de justicia. Señores, no fuercen el derecho, no lo fuercen, que después viene un para atrás. Y las violaciones a los derechos humanos que tú haces hoy, mañana no vas a tener quien te defienda, porque hiciste lo que no tenías que hacer. Si tú anulas la candidatura de Martinelli sobre la base de la residencia, se la tienes que anular a Carles. Se la tiene que anular a los diputados que viven en Panamá y van por el interior. Es un problema de principio. Y estoy tomando a Martinelli porque ya llegué a mi límite. Y porque se entiende lo que yo he dicho, porque ahí está la figura. La residencia a nivel electoral no es física, porque el código habla del arraigo que tiene que tener una persona, que tú puedes vivir en un lugar, pero tu arraigo de familia, de amistades y de vida puede estar en otro lugar, y tú vas por ese lugar como candidato. No fuercen el derecho, porque van a abrir las puertas del infierno. Y voy a dejarlo de ese tamaño en la noche de hoy. Los invito a ver el segmento Por Boca Ajena y luego el programa de Fútbol TV, el mejor programa de comentarios futbolísticos. Y no porque estén aquí, sino porque a mí me encanta. Que acaben de pasar ustedes una excelente noche. Hasta mañana.
El Puño, defendiendo la verdad. Se decía en la mesa del cafetín del Mei que Luis Casís recibe ataques por aspirar a la vicepresidencia de la República. Alguien recordó la frase de Andrés Vega Domplín: este pueblo no es malo, sino envidioso. El Puño, defendiendo la verdad. Por boca ajena. APEDE, documento. APEDE señala que van a las urnas unos 2.7 millones electores para renovar las autoridades. Existe poca confianza en las instituciones y sigue siendo la principal amenaza a la gobernabilidad. Conclusión. Rubén Blades es más directo cuando dice: en este camino el país va rumbo a un despeñadero. Por boca ajena. Hemos presentado Cuentas Claras. Estás viendo Plus, tu canal.